Le doy la palabra a José Luis Caballero, director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco enormemente al senador Javier Corral la invitación a compartir esta mañana alguna reflexión sobre este tema cuya coyuntura nos permite, y ese es mi punto de vista, voltear de nueva cuenta a lo más importante del constitucionalismo mexicano comparado y de los derechos humanos. A mí me gustaría ver lo que está pasando con esta iniciativa de reforma reglamentaria, legal, inconstitucional, como una gran oportunidad. Parece lugar común, pero yo creo que sí es una gran oportunidad de renovación constitucional en México. Una gran oportunidad de repensar y entender de cara a qué estamos cuando hablamos de derecho constitucional mexicano y de defensa de los derechos humanos. 4 ejes que me parecen muy importantes de atender en relación con esta lucha que da este frente de cara a la defensa de los derechos. El primero, ya voy a retomar algunas ideas que di hace algunos días. El primero, me parece que estamos frente a la posibilidad de hacer realmente vigente la reforma constitucional de derechos humanos que nos dimos en junio de 2011. El tema no es solo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que es muy importante, desde luego, a eso estamos aquí, artículos 6 y 7, sino que esa reforma contiene derechos fundamentales, derechos de las audiencias, derechos de ejercicio colectivo, derecho a la información, derecho a la intimidad, derecho a la protección de datos. Y estos derechos en México ahora, al menos desde hace 3 años casi ya, se tienen que leer en relación con el artículo 1 de la Constitución. No fue una reforma en el papel ni una reforma de buenas intenciones, sino que se trata de una reforma que estipula, que mandata un test de derechos humanos y un test de constitucionalidad que no está a disposición de los operadores jurídicos ni del legislador, sino que es obligatorio. De esta manera, el legislador tiene 3 obligaciones que nosotros tenemos que enfocar y recordarle y hacérselo patente. La primera, que tiene que hacer interpretación conforme de toda la legislación con el contenido constitucional y los estándares más altos del derecho internacional para cualquier regulación. En segundo lugar, que habiendo hecho este ejercicio, tiene que respetar ese contenido. No se puede rebajar a la Constitución en un estándar mínimo de derechos y un contenido esencial, como ya lo ha dicho la Suprema Corte, incluso en fechas muy recientes. Y en tercer lugar, cualquier legislación que pretenda normar a la Constitución debe observar principios fundamentales como el principio pro persona o el principio de progresividad que están en el artículo 1 en sus 3 primeros párrafos. La Corte, además, la Suprema Corte ha dicho en este sentido 2 cosas muy importantes. Este ejercicio lo tienen que hacer todos los operadores jurídicos nacionales, tanto en este caso los legisladores como también el órgano garante de la Constitución que está establecido en estas disposiciones y que se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones. Me parece que es indispensable, además de encontrar esta articulación de los artículos 6 y 7 con el artículo 1, de defender este marco normativo constitucional y de los tratados incorporados al orden constitucional,
una gran oportunidad para documentar estos derechos sustantivos de los que tanto se ha estado hablando en las últimas fechas y que se encuentran vulnerados en esta iniciativa, claramente vulnerados de cara a la Constitución. Dos grandes tipos de derechos: los derechos de las audiencias en el acceso a la información, y que tienen que ser absolutamente protegidas por el legislador, y además recordándoselo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene competencia claramente para el tema de la regulación asimétrica de agentes económicos preponderantes. Y además los derechos concernientes a la intimidad. Me parece inadmisible de verdad que la iniciativa tenga el tema de la geolocalización sin intervención judicial. Se acaban de presentar ya acciones de inconstitucionalidad al respecto. Me parece inadmisible que la iniciativa tenga bloqueo de señales por razones de seguridad. Me parece inadmisible que la iniciativa tenga también todo el tema de la retención de datos personales, que no se sostiene pues ni en el derecho internacional ni en el derecho comparado. Hace muy poco, apenas unos días, el Tribunal de Justicia, el famoso de Luxemburgo, de la Unión Europea, paró una directiva, una directiva 2006 sobre retención de datos, que estaba obligando a las compañías a colectar, retener y compartir datos sobre llamadas, mensajes de texto, correos y acceso a Internet. Y el Tribunal de Luxemburgo dijo: esto no puede ser, porque está atentando por el derecho a la intimidad. En todos los espacios del derecho comparado internacional, estos derechos están potencializando y defendiendo para que no sean a disposición de los regímenes autoritarios. Yo creo que esta es una gran oportunidad también de defender estos derechos sustantivos. El tercer aspecto es en relación con el órgano garante. El órgano garante, que es un órgano autónomo, constitucional autónomo. Nosotros en México hicimos una serie de reformas a partir de los años 90, este tema de los órganos constitucionales autónomos, y empezamos a generarlos, y en las últimas reformas pues hay una profusión de este tipo de organismos. Y hemos pensado en el diseño constitucional mexicano que este tipo de organismos pues tienen una adscripción directa al Estado, desde luego, con muchos recursos e independencia de los poderes, especialmente del Ejecutivo. Pero yo creo que estamos ante una clara oportunidad de poner el dedo en un tema fundamental si queremos que estos órganos constitucionales autónomos transiten bien, que es el tema de su extensión horizontal con respecto a la Constitución, y el tema de que ellos están obligados tanto a no permitir que la ley rebaje sus competencias, como a hacer una interpretación de los preceptos constitucionales. Son órganos garantes en toda la extensión de la palabra y en un sentido interpretativo. Porque el imaginario mexicano pareciera que, como la Constitución a veces sigue siendo un documento político y no normativo, que es lo que tenemos que encargar de demostrar que no es así, que también estos organismos estarían a merced de lo que la ley les deje. Y si las competencias en el caso concreto se van a Gobernación o se van a la Profeco, no importa. Se dice que son independientes, pero si el Ejecutivo, por vía de legislación, les quita competencias, no importaría. Esto no es disponible. Es un órgano, repito, garante de los derechos en la Constitución. Y eso yo creo que es un reto y una oportunidad que tenemos para devolver a estos organismos una autonomía que han ido perdiendo paso a paso. Y el otro aspecto, además de la vuelta al artículo primero, de revisar los derechos sustantivos, de refrendar el compromiso y entender de qué se trata los órganos garantes de los derechos, como es en su papel de órganos constitucionales autónomos, tiene que ver, me parece a mí, con nuestra propia aproximación a la Constitución y a los derechos humanos. Hay un caso muy interesante que acaba de resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos días, el caso Alibux contra Surinam. Y ahí la Corte Interamericana
y el juez mexicano Eduardo Ferrer Magregor, especialmente, decían que como parte sustantiva, como un elemento, como un derecho sustantivo, está el derecho a la protección de los derechos y el derecho a la garantía de los derechos. Y este tema me lleva a recordarnos a todos que no basta solamente entender una derivación legal de los derechos humanos, sino que la Constitución tiene una dimensión, digamos, horizontal, completa, englobante, extendida, y que eso se refiere a tres cosas. Una, que hay un contenido constitucional que no puede ser rebajado por los operadores jurídicos y que no está a su disposición, sino que tiene que ser interpretado. Dos, que la regulación de desarrollo tiene que ampliar este contenido y no restringirlo tramposamente. Y tres, que esa dimensión sustantiva de contenido horizontal implica un organismo que tiene que garantizar ese ejercicio y esos derechos, no someterse al legislador. Esa es la dimensión horizontal completa, englobante de la Constitución. Y eso yo pienso que tiene que servir como una oportunidad para recuperar a la Constitución como un elemento de veras normativo, no solamente político. Nos tiene que ayudar a entender que hay una dimensión de constitucionalidad que está ahí y que no está a merced de una derivación normativa, que también ha sido, digamos, un tema que ha cruzado el orden jurídico mexicano con respecto a la jerarquía normativa. Es decir, no hay un grosor en la Constitución, sino todo se puede vaciar a través de leyes. Estamos acostumbrados a estos vaciamientos que hacen que la Constitución esté absolutamente disponible para lo que sea. Yo he dicho que si dejamos pasar esta iniciativa, los términos que vienen, estamos permitiendo el vaciamiento del contenido normativo de la Constitución por vía legal. Y este tiene que ser un mensaje clarísimo. La Constitución tiene un contenido integrado, visible, claro, que no admite reducción y que no es disponible para los operadores jurídicos, y que eso lo tenemos que entender la sociedad. Esa es una primera cuestión. Y la segunda, para concluir, decía el senador Javier Lozano, creo ayer o antier, que ¿por qué tanta laraca por una iniciativa? Que había que esperar a lo que el Congreso decidiera. Yo creo que detrás de esta idea hay un mensaje tremendo, y es que la Constitución no es para nosotros, no es para la ciudadanía, y que no tenemos por qué ver, evaluar y calificar una iniciativa del Ejecutivo, y que no tendríamos por qué ver, evaluar y dar un mensaje y una orientación a nuestros representantes. Estas cuestiones de constitucionalidad son indisponibles para el legislador ordinario y tenemos que estar vigilantes en esto. Si me parece que hay incluso cuestiones que son indisponibles para el órgano reformador de la Constitución, como los derechos fundamentales, como los principios básicos del Estado constitucional, como la propiedad de la nación sobre sus bienes patrimoniales como el petróleo, pues con mayor razón para el legislador ordinario. Esas serían las cuatro cuestiones de oportunidad jurídica que yo veo en este movimiento y en este frente. Tenemos frente a nosotros la oportunidad de ejercer el derecho a defender nuestros derechos, a ver la Constitución, a vernos en la Constitución y a recordarle al Congreso cuáles son sus obligaciones. Muchísimas gracias.